Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, muy contento de estar con ustedes en este día, participando de un tiempo especial donde vamos a reflexionar, vamos a meditar en la palabra del Señor. Les invito cariñosamente para que disfrutemos de esta jornada, estando en la presencia del Señor, escuchando a su Espíritu Santo que viene a nosotros para instruirnos a través del consejo bíblico. En esta hora, a través del Salmo 67. Así que les invito para que puedan buscarlo en sus Biblias, puedan tenerlo a mano con su lápiz, con su cuaderno de apuntes, para que puedan registrar aquellas cosas que le llamen la atención para poder profundizar más adelante. Salmo 67, un salmo especial en el cual vamos a tener la oportunidad de meditar. El título del Salmo 67 nos dice la audiencia de quienes recibían este salmo. Al músico principal, en Nejinot, salmo cántico. Algunos creen que el músico principal es el Señor Dios mismo, y otros suponen que fue un líder de coros o músicos en la época de David, como Emán, el cantor, o Asaf, y es basado en Primero de Crónicas 6:33, 16:5 al 7 y 25:6. Pero esto es como una introducción para que podamos pensar, para que podamos meditar el trasfondo, el contexto del pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Salmo 67. Antes de todo quisiera poder orar con ustedes, así que les invito a inclinar sus rostros, a tener un momento de devoción delante del Señor por medio de la oración. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora nos presentamos delante de usted para participar de su palabra, para participar del consejo bíblico que apunta a nuestra vida como creyentes y poder así fortalecernos siendo fieles, estando en santidad, practicando la fidelidad para honrar y glorificar su nombre delante de los hombres, y aquellos que no le conocen puedan ver en nuestro testimonio la oportunidad de reconocer, de alabarle también a usted. Padre bondadoso, dirija nuestros corazones, bendiga, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, para que cada día podamos encontrar en su palabra el crecimiento, el desarrollo espiritual. Todo esto en los méritos preciosos de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Bien, continuamos. Como decía, este Salmo 67 es un salmo que algunos comentaristas lo relacionan como misionero, por el contexto o el texto mismo que nos lleva a considerar este llamado a los pueblos, a las gentes, ¿ya? Pero también se usaba mucho en el tiempo de cosechas, ¿ya? Como alabanza y gloria a Dios, como testimonio delante de los hombres por el beneficio recibido de parte de Dios. Así que vamos a tener eso en nuestra mente, en nuestro corazón, esas dos líneas, un salmo misionero y un salmo de gratitud por los beneficios recibidos de parte del Señor, un salmo de alabanza, de adoración. Leamos el salmo para que podamos participar, ¿cierto? Y comprenderlo en plenitud. Ustedes en su Biblia, voy a dar lectura yo para que ustedes puedan, ¿cierto?, seguirlo. Ahora, si quieren leerlo, también pueden seguir la lectura. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense las gentes, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los fines de la tierra. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra una vez más y nos permita refrescar nuestro espíritu a través de la alabanza. Si ustedes se dieron cuenta, la palabra alabar, alegría, gozarse, adoración se reflejan plenamente en este pasaje del Salmo 67. Quisiera que pudiéramos considerarlo en lo que viene por delante. Debemos considerar que el Salmo, en la división que le he dado, habla de una petición por bendición y el motivo de ella, de esta bendición o de esta petición. Ya el versículos
en los versículos 1 y 2 vamos a encontrar esto. Estas palabras provienen de la bendición arónica de Números 6, 24 al 26, donde el sumo sacerdote de Israel pronuncia esta hermosa bendición sobre el pueblo. ¿Ya? Jehová Dios te bendiga y te guarde, te haga prosperar. Y cuando vamos al Salmo, nos damos cuenta que el Señor está allí, entregándonos su palabra, entregándonos su bendición. Y eso es lo que predomina en este Salmo 67. Por lo tanto, quisiera que pudiésemos detenernos en la bendición del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Hermosas palabras. Petición a Dios, al Eterno y Todopoderoso. El salmista pide misericordia y bendición, perdón y dirección. ¿Ah? Dios tenga misericordia de nosotros. La misericordia, un perdón, es un don de Dios hacia su pueblo, hacia aquellos que han creído en Él. Ya recordemos que cuando el pecador se arrepiente, esa es la primera oración que escucha el Señor, una oración de perdón, de solicitud y de arrepentimiento. Pero aquí está dedicado este salmo o está guiado hacia el pueblo o del pueblo hacia Dios. El salmista, ¿qué está haciendo? Está rogando por todos, por todo el pueblo, y que el pueblo considere a este Dios todopoderoso y su bendición. ¿Ah? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Qué hermoso detalle del salmista, que resplandezca el rostro de Dios en nuestra vida. ¿Se imagina? Reflejar a Cristo, reflejar a Dios, es algo interesante cuando lo comprendemos. ¿Ah? Reflejar a Cristo, reflejar a Dios, habla también de nuestro testimonio, de cómo mi vida está mostrando al Creador. Consideremos, por ejemplo, en los evangelios, en Mateo, cuando dice allí en el capítulo 6, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y nos dice que nosotros somos la luz del mundo, que tenemos que iluminar, que tenemos que guiar, que tenemos que mostrar ese resplandor, el resplandor de Cristo, porque nosotros no hay mérito alguno. Recordemos que todo procede del Creador, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, no hay mutación, porque siempre es fiel. Él es el que entrega el perdón, el que entrega misericordia, el que entrega bendición. Nosotros, meros instrumentos. Entonces recordemos que estas palabras provienen de esta bendición de Aarón en Números 6, 24 al 26, que usted va a tener la oportunidad de leerlo con posterioridad y poder disfrutar de ello, de esta bendición sacerdotal. ¿Ya? Manteniendo en el versículo 1 y 2, podemos decir que esta bendición tiene que ver con la protección y el cuidado de Dios sobre su pueblo. Está envuelta en esta bendición la presencia de Dios con ellos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El hecho de que resplandezca su rostro sobre nosotros habla de que Dios está con nosotros. La presencia de Dios, la presencia de su bendición. ¿De qué manera? El Espíritu Santo. Esa es la bendición de Dios. Esa es la presencia de Dios en nuestras vidas. Su rostro resplandecería sobre Israel para tener de ellos misericordia. Quiere decir que el rostro del Señor no estaría airado por causa de sus pecados. La relación con ellos sería amorosa. Claro, tenemos que recordar que en este salmo está dirigido al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel falló muchas veces. Quisiera que eso lo tuviéramos en mente. Fueron duros de servir, dice la palabra de Dios. Y quizás eso provocaba ciertos vaivenes espirituales. Pero el Señor aquí se muestra como un Dios bondadoso, que en realidad lleno de misericordia, Él se mantiene cerca de su pueblo a pesar de sus pecados, a pesar de la indignidad del hombre. Dios es fiel. Dios está contigo, está conmigo, porque Él nos ama. Pero ¿qué pide de nosotros? Obediencia, santidad, fidelidad. ¿Cumplimos con estas características? ¿Cumplimos con estos propósitos de Dios para nuestra vida por medio de su Espíritu Santo? Si es así, la misericordia de Dios es con nosotros. Ahora, si somos rebeldes, si nosotros somos, porque en realidad nosotros somos los que fallamos, si somos rebeldes, si somos desobedientes, si nos apartamos de Dios, obviamente
nos disfrutaremos de la bendición del Señor. Tenemos que tenerlo claro también. Un rostro resplandeciente es lo opuesto a una cara enojada o con el ceño fruncido. ¿Eh? Quizás rápidamente nos tocamos de la frente porque nuestro ceño a lo mejor anda siempre así, aunque no estemos enojados. Pero este rostro resplandeciente muestra luminosidad, alegría, gozo. Un rostro vuelto hacia alguien es lo opuesto a un rostro vuelto con indiferencia o disgusto. Un rostro resplandeciente implica favor y también implica la amabilidad de las cálidas relaciones personales. La comunión con la iglesia, la comunión con aquellos que no son de la iglesia. Recordemos que como creyentes en Jesucristo tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cierto es que la compasión, la ayuda debe iniciar con los domésticos de la fe, pero no debemos descuidar que a través de la ayuda, la oración por aquellas almas que no conocen de Cristo, pueden ser útiles para testimonio, para que aquellos que Dios ha reservado para salvación puedan conocerle, puedan encontrarse con la salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, este rostro resplandeciente implica favor, implica amabilidad, demostración de amor solamente con la sonrisa, solamente con el rostro. El testimonio del creyente debe ser reflejando a Cristo en todo momento. Hace algún tiempo ya he acuñado la palabra cristocéntrica, vidas cristocéntricas, donde Cristo es el centro, donde Dios es el motor de nuestra vida, porque su Espíritu Santo está en nosotros. La Trinidad participando en la dirección de la vida del creyente. Imagínense la responsabilidad que nos toca al disfrutar de este privilegio. La razón por la que el salmista pide esta gran bendición no era una razón egoísta. Pide esta bendición para la gloria de Dios y por el bien de las multitudes que perecían. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, porque sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salvación. Miren qué interesante lo que dice Stott. Se puede decir sin temor a contradicción que el mayor obstáculo para la evangelización en el mundo de hoy es el fracaso de la Iglesia en proporcionar evidencia en su propia vida y obra del poder salvador de Dios. Se puede decir sin temor a contradicción que el mayor obstáculo para la evangelización en el mundo de hoy es el fracaso de la Iglesia, de los creyentes, de los cristianos, en proporcionar evidencia en su propia vida y obra del poder salvador de Dios. Nuestro testimonio alaba a Dios. Nuestras enfermedades alaban a Dios. O somos un mar de quejas, o somos un mar de tristezas, cuando en realidad tenemos grandes bendiciones, la vida eterna, una morada en los cielos, la presencia de Dios en cada una de nuestras dificultades, abriendo una puerta para aquella salida, donde no dará más carga de la que podamos soportar. La oración como medio de gracia, la escritura como medio de gracia, la comunión con los creyentes, con la iglesia como medio de gracia para sostener nuestras vidas. ¿Cuántos en soledad tienen que enfrentar momentos difíciles? Querida iglesia, queridos hermanos, nosotros somos el mayor obstáculo para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Estamos transmitiendo que Cristo es el Salvador? ¿O estamos diciendo que los médicos son buenos, que los psicólogos son buenos? ¿O estamos diciendo que por mis propios méritos alcancé lo que tengo hoy en día? ¿Tengo un gran trabajo, un gran título profesional? ¿Es por mérito propio o es por la bendición, la gracia de Dios? ¿A quién le estamos dando la gloria? ¿A quién le estamos dando la alabanza en este momento? La razón por la que el salmista pide esta gran bendición no era una razón egoísta. Pide esta bendición para la gloria de Dios y por el bien de las multitudes que perecían. El camino del Señor sea conocido, el testimonio. ¿Cómo va a ser conocido el camino del Señor? Como dice allí en Romanos, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz, el evangelio de los bienes. Hechos 18:25, refiriéndose a Apolos, dice:
Este era instruido en el camino del Señor, en su palabra. Era instruido en la vida de Cristo. Había recibido salvación, había aprendido de las Escrituras, que hasta ese momento estaban. Y era ferviente de espíritu, porque estaba consagrado, estaba dedicado a Cristo. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan, porque no había experimentado todavía el bautismo en el nombre de Cristo, pero él era un hombre instruido en el camino del Señor. Y ese era el propósito, el camino del Señor sea conocido. Este es el testimonio, el versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud, tu salvación. Cuán importante es, queridos hermanos, que podamos considerar esta parte de la palabra de Dios. Nuestra vida como reflejo de Cristo, como reflejo del rostro de Cristo, como el reflejo del rostro de Dios, para impactar la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu testimonio delante de los hombres en cuanto al amor de Dios? Es tiempo de evaluarnos. Un llamado a alabar a Dios. El Salmo 67:3, el versículo 3 dice: alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Qué maravilla. Pero ¿cómo le van a alabar a Dios si no es porque nosotros predicamos? Notemos que esta es primordialmente una oración a Dios. Está bien llamar a los pueblos a alabar a Dios, pero también está bien pedirle a Dios que atraiga a las naciones a sí mismo. Claro, nuestra oración. ¿Estamos orando para que los pueblos vengan a alabar a Dios? ¿Para que la gente se arrepienta y conozca a Cristo como su Salvador? Sí, pero también es bueno pedir que Dios toque esos corazones. Los corazones de aquellos que serán salvados por la gracia, por ese don no merecido que Cristo obró en la cruz del Calvario. A Él sea la honra y la gloria. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Este llamado a alabar a Dios es importante, porque cuando oramos así, oramos según el corazón de Dios, quien desea que nadie perezca y que todos lleguen al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento. Como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Inclusive nosotros, cristianos, que estamos a lo mejor mediocremente sirviendo, mediocremente alabando, dando testimonio, el Señor nos llama al arrepentimiento para corregir nuestras vidas y poder entregar el mensaje de la mejor manera, siendo reconocidos por las gentes como un hijo fiel del Señor. El Señor está dando tiempo y nos quiere utilizar a nosotros para alcanzar aquellas almas que han de salvarse. ¿Y quién ha ordenado a una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas para alabarle delante de su trono? El mismo Dios. En Apocalipsis 7:9 dice: después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Esta oración de alabanza, oración de gratitud, nos lleva a considerarlo. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Vamos a encontrar en la eternidad esta alabanza a Dios. ¿Se dan cuenta? Una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de toda gente, linaje, pueblos y lenguas, de distintos lugares, alabando, en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Estas palmas muestran, nos recuerdan, ¿cierto?, la entrada triunfal de Jesús, cuando todo el pueblo le alababa, todo el pueblo le adoraba y le exaltaba. Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Todopoderoso. De esa manera vamos a estar en la eternidad alabando. El versículo 4 y 5 también nos llevan a esto. Alégrense y gócense las gentes, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben.
repite aquí un versículo anterior. ¿Por qué? ¿Por qué deberían estar tan felices las naciones? Porque Dios viene a juzgar a los pueblos con equidad, con justicia, y a pastorear a las naciones de la tierra. Jesús regresará, y esto debería emocionarnos aún más acerca de traer a las naciones al camino de Dios, a la salvación de Dios y a la alabanza de Dios. ¿Cómo? Y vuelvo a insistir en esto porque quizás muchas veces nosotros descuidamos algún punto en la entrega del mensaje de la palabra de Dios, incluso a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Nuestro propósito es que no vean a nosotros, sino que vean a Cristo. Pero tenemos que mantener un testimonio fiel de adoración. Y miren, porque Jesús regresará y debe emocionarnos, traernos a Cristo, al camino de Dios, a la salvación y a la alabanza de Dios, a estas gentes. ¿Nos da alegría cuando un alma se convierte? ¿O decimos, miren, Él convirtiéndose, Él llegando al Señor? Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Es cosa que miremos nuestra vida. Hemos sido indignas criaturas, pecadores de los más grandes, y Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Podrá tener misericordia de otros como nosotros? Por supuesto que sí. Y mayor quizás. El versículo 5 nos recuerda, alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La idea del Salmo 67:13 es tan importante que el salmista la repite. Estas palabras no son una vana repetición, sino un coro digno de ser cantado una y otra vez. Spurgeon escribía esto: alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, porque Él es digno de alabanza, es digno de gloria. Pero, ¿cómo estos pueblos van a alabar si ven a los creyentes sin interés, sin propósito, descuidando las oportunidades de alabanza, de adoración? En un mundo actualmente que está quizás descuidando la vida cristiana pública, porque debemos reconocer que esta virtualidad que hoy vivimos está impidiendo volver al templo. ¿Cómo los demás van a ver un testimonio fiel? Por eso la invitación de este pasaje, de este salmo: alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Es un coro digno de ser cantado una y otra vez. Nosotros cantamos este coro en la invitación. En el versículo 6 encontramos la respuesta a esta oración. ¿Qué nos dice el versículo 6? La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. La tierra dará su fruto. La respuesta a esta oración. ¿Cuál era la oración? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Cuál era la respuesta? La tierra dará su fruto. La bendición. Bendición para el que oraba. En aquel momento, estamos hablando del pasaje, ¿cierto? Hay una bendición para el que oraba, porque hay una respuesta. ¿Qué mayor bendición que el Señor responda a nuestras oraciones? Muchas veces quizás nos cuesta ver la respuesta porque no responde como nosotros queremos, porque responde conforme a su propósito, conforme a su plan para nuestras vidas. Porque Dios es el que bendice. 3 líneas en las que Dios da respuesta a esta oración. La tierra dará su fruto, la cosecha. ¿Qué estamos cosechando nosotros? ¿Una vida santa? ¿Fidelidad? ¿Un testimonio fiel? Ese es el fruto que va a dar nuestra tierra, nuestra vida. ¿Qué fruto está dando? Hay una bendición para el que oraba. Nos bendecirá Dios. ¿A quiénes? Aquellos que le alaban, aquellos que le sirven, aquellos que se santifican para su honra y su gloria. ¿Quién? El Dios nuestro. Es el único que puede bendecir, es el único que puede estar con nosotros y darnos la oportunidad de crecer. Queridos hermanos, querida iglesia, es tan importante llevar vidas consagradas, de alabanza y adoración a Dios, porque nos encontramos con esto. Esperamos respuesta de Dios, esperamos la bendición de Dios, pero ¿qué paso estamos dando nosotros para que Él pueda obrar maravillosamente en nuestra vida? Si no hay consagración, si no hay dedicación, si no hay fidelidad, no hay obediencia.
La respuesta a esta oración es que la tierra dará su fruto, que hay bendición para el que ora y que Dios es el que bendice. No hay otra forma. La respuesta a la oración: bendíganos Dios y témalo todos los fines de la tierra. El versículo 7 aclara más esta porción. La bendición del Todopoderoso Dios presente en la vida cotidiana del creyente. ¿Acaso no es así? Despertó, pudo caminar. A lo mejor usted dirá, pero es que yo no puedo caminar, pero despertó. Tiene su vista. A lo mejor usted dice, pero tengo problemas de vista, pero aún puede ver, o puede escuchar, o puede hablar. ¿Acaso no son bendiciones? ¿Cuántas personas no disfrutan de alguna de ellas, o de todas, porque han partido a la presencia de Dios? Una bendición como testimonio del poder divino y de la elección que tuvo por su pueblo. Porque en nosotros no hay mérito alguno, sino que es la bendición de Dios que viene a nosotros. Témanlo todos los fines de la tierra. El justo juicio de Dios, sin cohecho para dar el favor a alguien en particular. El temor que habla de respeto y reverencia, de alabanza y adoración, como lo ha mostrado el salmista en todo este cántico. Dios responde a la oración y da una respuesta que también va a la adoración de Él. La bendición de Dios es para que nosotros le adoremos. El temor a Dios habla de respeto, reverencia, obediencia a Dios. Y eso le alaba, eso le glorifica, porque hay una dedicación de nuestra vida. Querida iglesia, redimida por la sangre de Cristo, hoy la Escritura, la palabra de Dios, nos llama a una tarea que quizás hemos descuidado: la alabanza, el entregarle a Dios la honra debida a su nombre, con nuestra voz, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro hacer cotidiano. Pero también debemos reconocer la importancia de un testimonio fiel delante de los hombres para que ellos teman a Dios y la alaben por sus maravillas. Y la alaben por sus maravillas. Qué hermoso. El Señor les bendiga. Y recordemos este Salmo 67 en plenitud, pero dejo nuevamente con ustedes el versículo número 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el Señor les guarde. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Oramos nuevamente. Bendito Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por su presencia en nuestras vidas. Dedicamos, Señor, nuestro ser para honrar su nombre, quizás con muchas fallas, con muchos defectos, pero en esta hora rogamos que usted nos llene con la plenitud de su Santo Espíritu para ser obedientes, para ser fieles, para ser santos, apartados para toda buena obra, para que podamos alabarle y que nuestra alabanza sea recibida en su trono, para que aquellos que nos ven servirle y adorarle, a pesar de todo lo que nos toca vivir, puedan también acercarse al trono de la gracia y recibir el perdón, la ayuda en todo momento. Que puedan recibir a Cristo Jesús como su Salvador, aquellos que aún tienen dudas en su espíritu, en su vida, para que puedan, Señor, ser redimidos también por esta sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Le alabamos, le glorificamos en los méritos preciosos de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Nuevamente, queridos hermanos, gracia y paz. El Señor les acompañe.